Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Gracias por la invitación, Indira. Voy a citar una frase de usted en la que decía que esta será una semana de alta tensión donde, de acuerdo a los discursos y los argumentos que dirigen de parte y parte, podrían preverse una situación más allá de la concitación de los intereses de los dos. ¿Qué anticipaba para esta semana y cuáles son las expectativas, tomando en consideración los hechos de las últimas horas, la negativa del Ejecutivo de permitir el acceso al país de los eurodiputados? ¿En qué pudiera desencadenar? Bueno, son varias cosas como tema político. Unos que estaban previstos, el tema de la ayuda humanitaria, por ejemplo, y uno sobrevenido, que es la torpeza que se ha cometido al no permitir el ingreso de los eurodiputados al territorio nacional. Todas tienen su lectura muy específica. El tema, por ejemplo, de la ayuda humanitaria, que es un tema sensible a la población que está viviendo las carencias tanto de insumos médicos como de alimentos, y ve la posibilidad cierta que a través de la ayuda humanitaria ingresen al país medicinas, por ejemplo, para los enfermos con padecimientos terminales, que ha sido una angustia permanente de la familia venezolana que confronta esta problemática. Pero a su vez, la expectativa que se genera frente a la población, direccionando el día 23 como un día clave para el desideratum político del país. Y no podemos ir en las cosas mediatas y el posibilismo que tanto daño le han hecho a la política venezolana. Si bien es cierto, el 23 es un día muy importante para el desarrollo de ese clima político, para la réplica y la contrarréplica de los actores en liza, le hace el gobierno nacional y la oposición venezolana. También es cierto que debemos tratar este tema con mucho cuidado. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener y cuál es la responsabilidad? Porque ha mencionado una palabra clave, expectativas. Cuando se venden fechas como días determinantes, hay muchos factores que están en juego entre lo que está pensando la población venezolana. ¿Cuáles son los escenarios que se manejan para el 23 de febrero? Es entender que el sábado no se acaban los problemas del país, que el país seguirá su curso, entrará la ayuda humanitaria en el deber ser de una sociedad inteligente, y desde ese punto de vista nosotros tenemos que racionalizar el discurso frente a la población, porque no debemos llenar de falsas expectativas a nuestro pueblo para que nuestro pueblo continúe en esos desencantos, en esos desengaños que tanto daño le han hecho a la oposición y que terminan desarticulando la unidad opositora, la fuerza del pueblo, esa fuerza telúrica necesaria para orientar las políticas de la oposición. Bienvenida a la ayuda humanitaria, es necesaria, es útil, es vital para el clima político que vive el país, pero también es fundamental, aguas abajo, para calmar la ansiedad del pueblo venezolano, de esas familias que no le están llegando los alimentos y que no tienen las medicinas para curar a sus enfermos. Eso tenemos que entenderlo desde ese punto de vista, porque es lo lógico, es lo racional, es el mensaje que debemos llevarle a la población. En ese sentido, hay dos escenarios: que se permita la entrada de esta ayuda humanitaria a Venezuela y el escenario de que el Ejecutivo lo impida, así como lo habría anunciado. Nicolás Maduro ha dicho que calificó como migajas, comida podrida y contaminada, y culpa de la escasez a las sanciones impuestas por Estados Unidos, que congeló cuentas y activos de venezolanos, y asegura que esta ayuda humanitaria no va a entrar a Venezuela. ¿Cuál sería la postura de la oposición venezolana en ese escenario, en ese caso? En primer lugar, Indira, que los argumentos son totalmente inocuos, carecen de fuerza política, son argumentos desechados por la lógica, por la racionalidad. No puede argumentarse que países tan importantes como Alemania, como Francia, Estados Unidos, Inglaterra, envíen medicina o alimentos contaminados. Esa solamente existe
en el imaginario de esa interpretación errónea del momento político que vive el país. Sin duda alguna es que para el gobierno esto es la radiografía de el fracaso de un modelo político. Y así lo observa la población y así lo observa la geopolítica internacional. Y a ello obedece el interés de los gobiernos democráticos del mundo en coadyuvar a resolver esta difícil situación. Pero igualmente, así como tenemos estos conceptos erróneos, tenemos el tema anterior, el tema de la visita de los eurodiputados, que han sido negados su entrada al territorio nacional. Es una torpeza. ¿Por qué lo califica de torpeza? Porque políticamente es una decisión mala, mala desde todo punto de vista. La Unión Europea es la conjunción de los países más importantes de la Europa moderna. La Unión Europea es una fuerza, es un motivo, y la sola presencia de estos eurodiputados pues debería llamar la atención, no solamente del propio gobierno, que debería interesarle la visita de estos eurodiputados para tratar de establecer vehículos de comunicación frente a la realidad política que vive el país. No verlos como unos enemigos, sino tratarlos con el debido respeto, como mandan los cánones de la diplomacia, como son los códigos de las relaciones entre estados y entre parlamentos democráticos del mundo, y no negarles la visita, porque sería, en primer lugar, un uso indebido de fuerza. En segundo lugar, una política errónea de buscar enemigos donde no están. Y en tercer lugar, desde el punto de vista de la diplomacia, una torpeza que no tiene absolutamente ninguna justificación frente a la grave situación que vive el país. Zambrano, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, ha sido enfático en decir que los diputados que de alguna manera están liderando la oposición venezolana hoy están incurriendo en delitos como traición a la patria. ¿Siente usted temor de que de alguna manera se pudiera tomar represalias en corto o mediano plazo hacia usted o la figura de otros diputados que hoy encabezan a la oposición venezolana? Endira, quienes asumimos la política como un oficio, conocemos las buenas y conocemos las malas, pero también asumimos los costos de la actividad que desplegamos. No podemos decir y emitir opiniones que quiera escuchar un sector o otro. Nuestras opiniones están basadas y fundamentadas en los intereses de la sociedad venezolana, de esos electores que nos eligieron para hacer respetar la Constitución y el imperio de la ley. Estas amenazas veladas ya no tienen ningún eco, no solo en los políticos, en los actores, que hoy de alguna manera tenemos un protagonismo desde el punto de vista de lo que es la presencia del Parlamento Nacional en la coordinación, en la asistencia del reclamo social, que es constitucional. De manera que mientras nuestros actos estén dentro de la Constitución, los vamos a desarrollar sin ningún complejo y sin atender las amenazas veladas, directas o indirectas, de quienes hoy de alguna manera utilizan indebidamente el poder, porque están haciendo uso de unos recursos que deben ser para todos los venezolanos y no para direccionarlos contra actores políticos. La semana pasada el Ministerio Público anunció el inicio de unas investigaciones contra Juan Guaidó. ¿Temen que Juan Guaidó pueda ser apresado en corto o mediano plazo? Nosotros no tememos eso, no lo vemos, pero es tanta la contradicción, es tanto la torpeza para el manejo de las cosas del Estado, que a lo mejor se les puede ocurrir. Ahora, de la ocurrencia al hecho fáctico hay mucho trecho. Sería noticia mundial y creo que terminaría por convencer a quienes aún desde las lejanías apoyan al gobierno en desbaratar esas apreciaciones que otros gobiernos amigos del venezolano puedan tener en este momento. Esa no existe. En política, en el ajedrez político, una detención de Juan
no tendría absolutamente ninguna justificación. En este ajedrez político también hay jugadas que son determinantes. El senador Marco Rubio, ya en la frontera con Venezuela, ha hecho unas declaraciones donde señala que distintos voceros del Ejecutivo Nacional pudieran tener acercamientos con Estados Unidos para lograr conciliación. Usted es el representante de la ley de amnistía. Quisiera que nos contara desde su experiencia si ha tenido la oportunidad de reunirse con representantes del Ejecutivo Nacional y cuál es la visión que se tiene hasta hoy de esta ley y esta propuesta tan controversial que ha sido también señalada y repudiada por factores radicales de la oposición venezolana como inviable. Todos los países del mundo que han tenido controversia similar a la nuestra, conflictos políticos que incluso han ido a la violencia como alternativa para resolver lo que no puede resolver la política o lo que la política en ese momento negó, pues no tiene en este momento, digamos, para el análisis de lo que sucede en Venezuela absolutamente ninguna validez. Nosotros venimos observando con mucho cuidado cuáles son las reacciones del gobierno para no morder esas estrategias del gobierno e incurrir en alimentar el discurso o del Poder Ejecutivo o de quienes continúan apoyando al gobierno como sus adherentes, bien sea los pocos partidos que están con el gobierno o sus actores, ministros, cancilleres, diputados, etcétera, etcétera. Nosotros entendemos que la política la marca la política y los tiempos de la política son perfectos. Nosotros no vamos a distraernos de la estrategia que nos ha llevado a posicionarnos de la vocería política nacional y a hacerle ver al mundo las irregularidades, las torpezas y las violaciones en que ha incurrido de manera permanente quienes hoy ejercen el poder. Zambrano, la posibilidad de una incursión militar en Venezuela, ¿cómo la vislumbra? No podemos negar nunca la política como mecanismo para resolver. Nunca. Y allí tenemos, como lo planteabas anteriormente, la ley de amnistía. Las sociedades en el mundo han resuelto sus conflictos y han establecido el desideratum de sus situaciones a través de instrumentos de leyes. Leyes de amnistía, leyes de punto final, leyes de perdón de olvido, que son los que en definitiva pueden en determinado momento crear las condiciones para darle la fuerza a la palabra, para que sea lo civilizado, lo constitucional, lo que nos ayuda a salir del problema político que vive el país y obvie la violencia. De manera que nosotros tenemos que renunciar desde todo punto de vista a la violencia, porque la violencia no es el mejor ejemplo de la política inteligente. Zambrano, se nos agotó el tiempo. Brevemente, ¿qué se espera para este 23 de febrero? Esperamos que prive la inteligencia, que entre la ayuda humanitaria, es un estado de necesidad, es una emergencia nacional, lo requiere la población y esa población está esperando por esta vía resolver parte de sus angustias y parte de sus problemas. La ayuda humanitaria es necesaria, la ayuda humanitaria va a ayudar a la familia venezolana de bajos recursos, va a de alguna manera solucionar el tema de esos enfermos y esas enfermas con situaciones terminales que están esperando una ayuda médica para tener una esperanza de continuar viviendo, y eso ayuda no solamente al enfermo sino también a su familia. Y de esos hogares de cuidado donde están los ancianos, donde están los niños que no le llegan alimentos, esos alimentos van de alguna manera a paliar, a resolver transitoriamente, mientras resolvemos políticamente con inteligencia la situación del país, las angustias de esos venezolanos y esas venezolanas que están esperando que prive la sensatez y que se imponga la Constitución y no la violencia en el país. Desde el jueves ustedes se van, el grupo de diputados, para la frontera. ¿Cómo no? Allá vamos a estar un grupo de diputados, tanto en la frontera con el Táchira como en la frontera con el Estado Bolívar. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Gracias por habernos acompañado. Y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes.